Mi nombre en el Nuevo Hombre es Margal. No soy de Boedo ni de Florida. Soy del macrocentro de Rosario, aunque oscilo entre la Torre de Marfil y el Arrabal. Necesito de la Torre de Marfil para nutrirme espiritual e intelectualmente, y del Arrabal para tener conciencia social. Tomo la adecuada distancia ideológica de ambos, determinándome con el que se entregó para salvación universal, y cotidianamente, con su espíritu en mí, en una conducta de vida, honrándole, buscando amar al prójimo como a mí mismo, porque mi misión es conciliar sin ser indulgente, siendo parte de un cuerpo de gloria eterna, y que es la herencia espiritual de todo lo revelado. No soy el loco en la colina, sino el lúcido pez en contra de la corriente del río Marrón. Como pez en el agua, un espacio para edificar el espíritu y regenerar el alma. Yo te quiero amar, sigo buscando maneras. Te quiero entender, pero no encuentro razón, porque tu amor nunca se rinde y va, y va, y va. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Oh, indudablemente tú. Peregrinos de la vida temporal hacia la eterna Shalom, con todo lo que implica etimológicamente, Margal te saluda. Margal es un seudónimo, síntesis de mi nombre y apellido. Marcelo G., lo que hacía en los medios era en función de su ego. Margal lo hace como fruto del espíritu, donde el ego tiene que menguar. Hay un animador que suele decir, el conductor soy yo. Aquí voy a disponerme para que el conductor sea el espíritu, en donde esto que denomino charlas vitales, más que un reportaje, sea un ámbito confidencial reflexivo en torno a lo eterno, aún cuando el invitado no practique mi fe. Lo iba a llamar anti-reportajes, pero anti tiene una connotación negativa. No quiero crear de mi parte antagonismos ni siquiera simbólicos, ya que como creyentes, donde hay una grieta, tenemos que reconstruir el muro de la reconciliación sin ser indulgentes. Presentado como se planteará el programa en concepto y forma, seguimos con la cortina musical y a continuación el invitado. Esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Oh, indudablemente tú. Buenas noches, audiencia de Como Pez en el Agua. Otro viernes más, ahora en marzo a las 23 cuando no hay fútbol y cuando hay fútbol a las 24, haciendo las charlas vitales. Ni reportajes ni antirreportajes, no soy anti nada. Soy pro vida, no soy del pro, soy pro vida y pro familia, pro valores. Bueno, con Nico en la pecera y un servidor, Marcelo Margal, de este estudio de radio, este líquido amniótico figurado como el vientre de una madre que nos contiene al comunicador, al invitado y al receptor de contenido implícitamente. Hoy, un personaje muy especial,
Alejandro Pastore, referente del Paseo Pellegrini, referente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos Afines de la ciudad de Rosario y político. Toda esa faceta. Alejandro, bienvenido como pez en el agua. Bueno, no, muchas gracias por la invitación. Sí, un poco multifacético, que creo que es lo que hacemos todos, ¿no? Un poco de todo. ¿Cómo te trata este presente de pandemia, de coronavirus? Bueno, creo que a todos nos tocó de manera forzada tener que repensar absolutamente todo, ¿no? Y sobre todo aquellos que, como yo, nos dedicamos a actividades que quedaron completamente prohibidas durante la pandemia o prácticamente restringidas en un porcentaje absolutamente mayoritario. Eso de alguna manera nos presentó la obligación de tener que repensarnos a nosotros, repensar prioridades, aceptar en lo personal que gente que estaba al lado nuestro, producto de la enfermedad, partiera. Eso obviamente que es un golpe que muchísimos de nosotros ha sufrido, sobre todo con gente que no está en edad de partir, ¿no? Me pasó con un amigo de 43 años y familia, y fue durísimo, y ese tipo de cosas son las que en un contexto donde la coyuntura nos corre todo el tiempo nos obliga a frenar y a repensar absolutamente todo. Y yo creo que la pandemia, si algo tuvo de positivo, si se permite que algo quede como positivo dentro de lo enormemente negativo que fue para absolutamente todos, es eso, es empezar a priorizar lo verdaderamente importante, empezar a parar la pelota de vez en cuando y decir para dónde voy, qué estoy haciendo, lo que estoy haciendo me llena, me estresa, me acompaña. Bueno, creo que para eso sirvió. Pero sí, por supuesto, viviendo todo ese periodo con muchas ganas de que pase pronto, con muchas ganas de reinventarse uno y también con mucho estrés, si me permitís, ¿no? Porque honestamente la incertidumbre, donde para uno la previsibilidad siempre es lo mejor, producto de que desarrollamos una actividad en lo comercial que así lo requiere, el nivel de tensión y el nivel de estrés que vivimos todos fue muy fuerte. Fue una enseñanza muy brutal para absolutamente todos, con costos altísimos, pero que creo que en algún punto nos tiene que dejar enseñanzas muy marcadas de cómo encarar lo próximo. Eso da cuenta de donde uno está cimentado, ¿no? Con qué valores uno está cimentado. Si uno tiene valores, tiene contención familiar y de amigos, se hace todo más fácil, ¿no? Sí, realmente la contención, sobre todo en las primeras etapas donde tuvimos que resguardarnos en el ámbito familiar, eso también expuso cuál era el nivel de vínculo o de unión de la propia familia, ¿no? Me pasó con amigos que se encontraron con un núcleo familiar que los contuvo en una excelente medida y otros que los obligó a replantearse hasta la propia relación de pareja, ¿no? Obviamente, ¿no? Creo que, insisto, en lo brutal que implicó pasar de una vida cotidiana, atravesada por lo coyuntural, a tener que estar resguardados en casa durante la gran mayoría del tiempo, fue como un stop muy marcado en la vida de cada uno y que nos obligó a cambios, ¿no? Entonces yo creo que los cambios hay que tomarlos como lo que son, ni positivos ni negativos, son herramientas que nos tienen que permitir readaptarnos a una realidad nueva, distinta, para ser mejores. O sea, en definitiva es lo que corre, ¿no? Adaptarse para ser mejores. Son un significante. El significado lo pone cada uno, con su actitud de vida. Totalmente. ¿Te parece que hagamos un desarrollo de tus orígenes étnicos hasta el presente y después hablamos del tema gastronómico en sintonía fina, de lo que está sucediendo a nivel social, cultural, económico, político, primero en lo nacional y después particularmente en Rosario? Dale, cómo no. Empezamos por tu historia de vida, orígenes étnicos. Bueno, como mi apellido lo marca, Pastore, mis orígenes vienen de Italia, en particular mi abuelo, el que le da origen al apellido, es de una ciudad que se llama, un pueblito, se llama Tortona, que queda en Piemonte. Vinieron allá por la década del 20, en el siglo pasado, y la otra parte de mi familia, que es Pinzone, que viene de Agira, que es un pueblo en Sicilia, ¿no? Y bueno, esas dos familias terminaron acá en Rosario, viviendo en zona oeste, allá por Mendoza al 6000, muy cerca, producto de la radicación que se hizo de estas familias después de que primero llegaron a Conventillo, se
distribuyeron en los terrenos que podían adquirir como para formar y construir sus hogares, ¿no? Y bueno, y de ahí, de esa cercanía, acá estamos, ¿no? Digamos, de esa vinculación entre familias, acá estamos, pero sí, mi origen es como te decía, de abuelos italianos. Gente de mucha lucha, de mucho tesón, de mucha valentía, Lito Nebbia dice: los brasileros vienen de la selva, los mexicanos vienen de los incas, y nosotros venimos de los barcos. La mayoría somos inmigrantes, más nietos de inmigrantes, hijos de inmigrantes, más que nada esta zona núcleo, ¿no? Sí, y gente que se reinventó, porque vino empujada por una crisis terrible que vivía Europa y que se encontraron con un páramo que había que construir de cero, ¿no? Cuando hablamos de construir de cero, digamos, lisa y llanamente hablar de construir de cero. No había ANSES, no había planes sociales. No había calles, no había... El transporte era lo que se podía, se trabajaba... Mi abuelo toda la vida fue a trabajar en bicicleta. Él entró como aprendiz de joyero y después terminó, por supuesto, aprendiendo el oficio. Trabajó en dos joyerías bastante importantes de acá, incluso colaboró como orfebre en la construcción de la corona de la Virgen de Rosario, que si no mal recuerdo lo que él me contaba, hay dos coronas, una con la que se hace la peregrinación y otra es la que está permanente. Bueno, él colaboró en la construcción de esa corona, así que claro, gente que vino y aprendió un oficio y construyó una familia y aprendió a crecer y a proyectar desde un lugar totalmente distinto al que nació, ¿no? Es un desafío enorme y que hoy lamentablemente se repite, porque nos pasa con mucha gente cercana que también dice hasta acá llegué y busca un destino distinto en otro lugar, hoy con otras herramientas, ¿no? Porque hoy yo puedo irme mañana a otro lugar y estoy conectado por videollamada de manera constante acá con mis familiares, si así lo quisiera. Imaginémonos hace 100 y pico de años atrás lo que era la lejanía de aquel que se iba a encontrar un rumbo y a tratar de construirlo, y aquel que había quedado, o sea, aquella esposa que había quedado con hijos, eventualmente esperando que llegara el momento de venirse para acá si es que las condiciones estaban, ¿no? Bueno, un desafío enorme. Sin recursos materiales, pero con grandes valores éticos y espirituales. Es que creo que fueron bases para forjar la sociedad que supimos construir, que hoy está tan no quiero decir decadencia porque no es, pero sí en crisis, ¿no? O sea, era una sociedad que ponía el hombro, que de alguna manera incorporaba la necesidad de construir una nueva comunidad a partir de distintos orígenes y que forjó una ciudad enorme y bella como esta. Esto hace no mucho tiempo, era una ciudad pequeña y me refiero 200 años atrás, ¿no? Y haberse construido sola tiene que ver con eso, con la impronta del que vino a encontrar una vida mejor y a partir de esos valores poder desarrollar un espacio en el que hoy habitamos, insisto, con problemas que todos conocemos, pero que sin dudas no hubiera sido así de no ser por el tesón y por el empuje de aquellos que vinieron a forjar un futuro distinto. ¿Los conociste, a tus abuelos? Sí, los conocí, sí. Incluso a una de mis bisabuelas también, todas insisto, con el italiano muy pegado, por el hecho de haber vivido allá un tiempo largo, y sí, la verdad que fue una experiencia absolutamente enriquecedora, porque si bien en muchas cosas diferíamos, porque las generaciones cambian y cambian las formas de pensar, uno también interpreta el esfuerzo que hizo el otro para construir lo que está construido, ¿no? Entonces, siempre es un aprendizaje. Sí, hay cosas que se valoran uno cuando ya es hombre, mucho después, ¿no? De Sí. niño, adolescente, uno es rebelde. Yo veo la rebeldía como algo bueno, más en la época de la dictadura militar. Sí. Algo bueno. Pero una cosa es la rebeldía y otra cosa es el delito. Cuando hay ya violencia, no es rebeldía, es delito. Comparto, yo creo que el no estar conforme con la realidad es lo que nos permite que cambiemos, ¿no? A veces esos cambios son negativos y otras muchas son positivos, ¿no? Pero nadie que esté conforme con lo que pasa va a intentar
un cambio. Y la sociedad evoluciona por los cambios que se producen, ¿no? Por eso yo soy convencido que incluso en el error muchas veces hay que impulsar el cambio y después el tiempo tamiza y encuentra el punto de equilibrio y la verdad. Pero la sociedad evoluciona a partir de esas pequeñas o grandes disconformidades que tenemos entre nosotros y que hacen que repensemos. Hoy uno basta con que, por poner un ejemplo burdo, pero que todo el mundo va a entender, uno mira la televisión o mira un programa de televisión que se emitía en la década del 80 o del 90 y hoy nos parece, en alguna de las líneas argumentales, sobre todo las vinculadas al humor, intolerable en un contexto actual, porque la sociedad evolucionó sobre el reconocimiento de situaciones y derechos que hoy hay cosas que de ninguna manera nos parecerían graciosas y que en otro momento lo eran. Denigrar a la mujer, por ejemplo, como objeto y no como sujeto de derecho. Por ejemplo. Y siguiendo la charla vital, ¿dónde te criaste? ¿Cuál fue tu barrio de infancia? Bueno, yo me crié en barrio Ascuénaga, ahí al límite de barrio Belgrano. Pasé una infancia de cercanía con mis primos y amigos. Jugábamos mucho en la cuadra, en la calle. Después de cenar salíamos a la vereda con la reposera, como muchísimos de los oyentes que nos están escuchando. La vida pasaba mucho en la cercanía de ese territorio que teníamos más allá de la casa, en la cuadra, en la vereda, en el barrio. Fue una infancia, fui a una escuela pública, la escuela 616, República de Venezuela, que todavía está ahí en Forest y Pedro Funes. Fui al Club Río Negro, que está ahí en calle Forest y Barra, hace tantos años construyendo una sociedad mejor, ¿no? Porque el club integra, encuentra, recupera hoy también, ¿no? En ese momento tal vez no había tanta necesidad de recuperación y sí era el espacio de socialización colectiva donde nos encontrábamos todos a pasar la tarde, ¿no? Y insisto, fue una infancia de mucho juego, de puertas afuera. Hoy difícil, ¿no? Me pasó el otro día ir a cenar a la casa de mi mamá, que todavía vivía ahí, enviudó y quedó con su casa, ¿no? Y nosotros somos 3 hermanos y cada uno, por supuesto, ya está grande y hace su vida. Y lo hablaba con mi esposa camino hacia allá y le decía, íbamos a las 9:00 de la noche, y le decía, esto que vos ves acá era un mar de gente en reposera charlando y disfrutando del barrio. Y hoy no hay nadie. Hoy vos transitas por determinadas zonas y la complicación que ha implicado la seguridad hace que nuestra vida cotidiana cambie y vivamos una vida mucho más asociada a lo interno, de puertas adentro, a diferencia de la infancia en la que nosotros nos criamos, que era una infancia absolutamente de puertas afuera, ¿no? Eso también implica un cambio de costumbres y de contenido y de formación. Con un ingrediente, lo tecnológico, los celulares, debieran ser motivo de comunicación y son de incomunicación. Yo veo parejitas muy jóvenes, ni siquiera gente grande, gente joven que recién empieza una relación y están cada uno en su mundo con su celular. Sí. Cerca físicamente, lejos anímica y espiritualmente. Es una herramienta bien utilizada, es absolutamente esclarecedora, nos permite a todos, en términos de trabajo, ser más eficientes, en términos de comunicación, estar más cerca, pero también genera una falsa sensación de cercanía, ¿no? Uno tiene la percepción sobre todo por lo que generaron la irrupción de las redes sociales, que estamos cerca de mucha gente que tal vez no vemos hace años, ¿no? Entonces es una cercanía velada, una cercanía virtual que no termina siendo la que otrora era, ¿no? Donde lo vincular con la persona tenía 3 dimensiones, ¿no? Hoy es distinto y no sé si es peor o mejor, es lo que hay, y en el contexto en el que estamos actualmente lo tomo como algo que suma, que es positivo, ¿sí? En virtud del diagnóstico que te hacía previamente, ¿no? Cómo permite en un contexto como este estar un poco más cerca cuando la situación por ahí no amerita que podamos hacerlo de otra forma.
lo que un teórico de la comunicación denominó la aldea global. ¿Qué te parece, Alejandro, si hacemos un corte? Sí. Después seguimos con esta hermosa, empática y trascendente, porque no sé hasta dónde llegamos, charla vital. Nico, un corte y volvemos. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Es
Auspician como pez en el agua los siguientes anunciantes: Terraz, soluciones habitacionales, Oroño 500, teléfonos 3415-950530, 3416-713493, correo info@terraz.com.ar. Caferata 951, lencería por catálogo, teléfono 430-3142. Alimentos Vitales, ventas por mayor y menor. Wilde 844, local 1 y 2. Horario de atención, lunes de 6 a 12 horas, martes a viernes de 7 a 13 horas. Mercado de concentración de Fisherton. Daniel Trachitte, muebles para oficina y hogar, escritorios, bibliotecas, cocinas y placar. Avenida Alberdi 424, Rosario. Teléfono celular 152 64 16 99. Correo electrónico danieltrachitte@gmail.com. Por sobre el temor, porque tu amor. Seguimos haciendo historia en la 93.5 FM Radio del Plata Rosario, haciendo esas charlas vitales, ya no a las 12 de la noche, ya no a las 24, sino a las 11 de la noche, a las 23, cuando no hay fútbol. Hoy con Alejandro Pastore, un multifacético empresario, referente del Paseo Pellegrini, referente de los gastronómicos, de los hoteleros y afines, y también un político. Estamos hablando de su infancia, de su adolescencia, de su barrio Ascuénaga, y entramos ya en la juventud. Antes de la juventud, la adolescencia, no nos vayamos de la adolescencia. ¿Dónde cursaste, Alejandro, el secundario? En el Superior de Comercio, una escuela hermosísima. Bueno, creo que Ante todo, disculpame que te interrumpa, ¿cuántos años tenés vos? Yo tengo 44, cumplidos el pasado 25 de febrero. Sos un hombre hecho y derecho, pero al lado mío sos un pibe. Bueno, sí, todo. Tengo 60, voy a cumplir 61 años el 15 de marzo. Sí, bueno. 44 pesan también, no son pocos. No, pero a partir de los 40 pasa volando la vida. Sí, pasa volando, sí. Es así. Sí, tuve la oportunidad de entrar en el Superior de Comercio, con una escuela que era en ese momento, y sigue siéndolo, era una escuela exigente para el ingreso, porque tiene su examen, por supuesto, y fue una experiencia impresionante, porque de esa crianza barrial donde nos manejábamos en una cercanía total, donde ir tal vez al centro era una cosa extraña, a pasar a una escuela que recibe jóvenes de absolutamente toda la ciudad y de todas las clases sociales, de todas las creencias, ¿no? Es una escuela que atraviesa, por lo menos en esa época, que atraviesa la sociedad de manera oblicua, completa. Y aparte es mixta. Y aparte es mixta, que en ese momento todavía no había. Yo entré en el 91 y había escuelas que todavía no eran mixtas. Entonces también era una experiencia distinta, una escuela sin uniforme, que parece un dato menor, pero no lo es. Una escuela muy libre, muy exigente en cuanto al contenido, pero muy formadora de entender la diversidad que, ¿viste lo que hablábamos antes de la diversidad de esta ciudad y de cómo se forjó? Bueno, yo creo que para mí el Superior de Comercio en esa época fue eso, entender de una manera muy cabal y muy fuerte la diversidad de todo lo que implicaba la ciudad, la forma de interpretar la vida, el hecho de encontrarme con, que hasta en mi época era infrecuente en primaria, de familias que tenían padres separados. Recordemos que, si no mal recuerdo, la ley del divorcio es del 86-87. Sí, en la época de Alfonsín. Correcto. O sea que era también una situación casi novedosa o extraña, ¿no? Entonces, bueno, interpretar una multiplicidad de factores en ese contexto, que hoy son totalmente frecuentes, pero que en ese momento no, y que nos permitían tener mayor amplitud, crecer con mayor amplitud, que creo que es una clave. Yo ahora tengo una hija de 8 años y si algo intento volcarle a ella es esta cuestión de que las cosas no son exactamente de una manera o de otra, o de cómo te dice alguien, sino que tienen
una multiplicidad de facetas y hay que tratar de interpretarlas en ese sentido. Facetas y matices. Totalmente. Y yo creo que el superior fue muy formador en ese sentido, en transmitirnos eso, además de, por supuesto, ser muy exigente en la cuestión curricular y permitirnos a cada uno de los que entramos ahí generar un desarrollo en lo intelectual, en lo cognitivo muy, muy fuerte, ¿no? O sea, uno no salía de la escuela como entraba de una manera y salía después de 5 años con otra capacidad de análisis. Y ahí en esa secundaria es donde apareció la primera inquietud por el tema de lo político, ¿no? Porque hasta ese momento recordemos que en muchos casos no había centro de estudiantes, no se habían reconstituido o se habían reconstituido a partir del 83 cuando volvió la democracia, pero había habido, y era muy general en Rosario, un lapsus donde las escuelas habían... Te puntualizo algo. Durante el gobierno militar, la dictadura militar, hubo desaparecido en el Superior de Comercio. Sí, las placas ahí. Sí, nos consta. Pablo Feldman cruzó ahí durante la dictadura y dice: yo no piso más el Superior de Comercio porque me trae malos recuerdos. Sin duda que habrá sido una experiencia muy choqueante, sí, por supuesto. Estamos al tanto. Incluso hemos hecho diversos actos en memoria de esos jóvenes, de esos niños desaparecidos. Un horror total. Y bueno, y también la escuela era en ese sentido también muy, muy abierta, ¿no? Recordemos que los tiempos han avanzado y hoy todo se interpreta de otra forma, pero en ese momento estábamos con la ley de obediencia debida saliendo, ¿sí? Bueno, realmente era un contexto distinto, entonces incorporar cada vez más fuerte el criterio de la democracia, de la participación, me parece que era clave, y la escuela de alguna forma lo permitía esa interacción. Reconstituimos el centro de estudiantes que no existía, que había dejado de funcionar. Tuve la oportunidad de presidirlo durante el último año a partir de esa reconstitución y creo que de ese momento esta parte ha quedado siempre en funcionamiento. Es un espacio súper interesante para una primer formación en la participación ciudadana de jóvenes, ¿no? que interpreten que los intereses van incluso mucho más allá de lo que me interesa a mí en particular y hay que pensar en el otro, en el todo. Con un adjetivo, un sustantivo, ¿cómo definirías esa etapa? Y antes de definirla, ¿qué escuchabas? ¿Música, cine, literatura? ¿Y qué cine, qué literatura y qué música escuchabas? Bueno, yo si lo pienso es como una etapa formativa, ¿no? Pero formativa desde todo aspecto, una visión muy holística, muy desde lo humano. Integral, sí, completamente. Y sí, por supuesto, era una etapa atravesada por la música, ¿no? Nosotros escuchamos en ese momento, había habido una irrupción muy fuerte había habido un revival del punk que se desarrollaba mucho porque muchos jóvenes en sus primeros pasos en la música encontraban en ese género por ahí mayor simplicidad para poder expresarse artísticamente, y también había sido el gran desarrollo de la etapa del grunge, ¿no? O sea que en ese momento es como que hubo un parate a la música del 80, esa música por ahí más vinculada al pop, y se empezó a tejer otra cosa, y los jóvenes de esa época escuchábamos eso, con la aparición de Guns N' Roses o de Nirvana o de Pearl Jam o de los mismos Ramones que formaban parte de esa cultura del punk rock. Bueno, eso era para todos era moneda corriente y era muy formativo. Yo aparte me gustaba mucho la música progresiva y durante todo ese tiempo también seguía escuchando lo mío, que era Pink Floyd, Genesis, me gustaba mucho Marillion. Nombraste a Pink Floyd y siempre lo nombro, El lado oscuro de la luna, un disco adelantado 40, 50 años de su época. Extraordinario, un disco del año 73 con Alan Parsons como ingeniero de sonido. Tremendo. A mí me gusta mucho Alan Parsons, producto de ese disco. Alan Parsons Project. Sí, bueno, esa era la banda, ¿no? Pero sí, era sí. Alan Parsons. Ingeniero de sonido, sí. Increíble. Bueno, ahora hubo hace poquito una experiencia de sonido holofónico en el cine monumental acá del centro. Sí, tal cual.
una experiencia donde, entre otros discos, se escuchó El lado oscuro de la luna en total oscuridad, con sonido holofónico. Es una experiencia imposible de explicar a través de este micrófono, hay que ir a vivirla. Así que, si se me permite la sugerencia, cuando se revitaliza el ciclo de música holofónica, vayan, a donde sea que vayan, pero es interesante. Sos una persona de vanguardia, evidentemente. ¿Qué significa ser progresista en el presente? Cuestionarse la realidad establecida. Yo creo que de eso se trata. O sea, ¿qué tipo de sociedad te gustaría imitar? Bueno, uno siempre coquetea con una sociedad, o coquetea, digamos, en el sentido de lo aspiracional, ¿no? Con las sociedades que tienen mejores democracias más participativas, donde aquel que está coyunturalmente ocupando un espacio está mucho más cerca del ciudadano que en otros contextos. Entonces uno sí, desde lo aspiracional, mira el desarrollo de los países nórdicos en ese sentido. Escandinavia. Sí, seduce esas democracias de esquema parlamentario que por ahí uno encuentra en alguna serie, como puede ser Borgen, una serie totalmente interesante para mirar en cómo se construye la política en otros lugares, y con una sociedad que me parece que tiene menos estamentos, ¿no? También porque hay un desarrollo más uniforme de los potenciales económicos, entonces no tenemos esta enorme dispersión, esta enorme inequidad que tenemos en nuestra sociedad. Y ese aplanamiento de diferencias también se ve en el desarrollo de lo político para con el resto. Ese tipo de sociedad es la que más me identifica y más cerca me siento. ¿Por qué te parece, antes del corte, lo dejamos para después del corte la pregunta, ¿por qué te parece que ser el país con mayor educación pasamos a ser un país relegado en la educación? ¿Por dónde pasa el problema? ¿Te parece que me lo contestas después del corte? Con mucho gusto. Ni con un corte y volvemos. Te amo, Dios, tu misericordia no falla, y por siempre tu mano me sostuvo. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Toda mi vida he sido fiel, Dios. Toda mi vida he sido tan bueno. Con cada aliento de mi ser, te
Seguimos haciendo historia en la 93.5 FM, Radio del Plata Rosario, con estas charlas vitales, como pez en el agua el producto, Marcelo Margal el que conduce. Ahora a las 11 de la noche cuando no hay fútbol, y cuando hay fútbol a las 12 de la noche, a las 24. Bueno, hoy con un invitado muy relevante, porque estamos teniendo una charla muy amena, muy empática y de mucho propósito. Alejandro Pastore, referente de el Paseo Pellegrini, de la Asociación de Gastronómicos y Empresarios Hoteleros y Afines, y político. Un hombre comprometido con la ciudad, el país y también con la entidad humana. ¿Estoy en lo cierto, Alejandro? Sí, bueno. Te dejo una pregunta pendiente. ¿Por qué crees que pasamos de ser un país muy bien educado a ser un país mal educado o sin educación? Bueno, yo creo ejemplo patente, elegante como referente de la juventud. Bueno, pero eso no es casual, ¿no? Y tiene que ver un poco con una etapa muy marcada que vivimos en mi juventud, allá por los 90, donde se produce, más allá de todos los problemas e inconvenientes que hemos tenido en lo económico, se produce el gran salto de crecimiento de la pobreza, producto de la desocupación. En ese momento, como bien recordamos, se aplicó un plan económico que a algunos les parecerá correcto, pero que implicó que se pierdan muchísimas fuentes de trabajo, que la desocupación subiera de una manera muy significativa, producto de la apertura de una importación indiscriminada que hizo que las fábricas no pudieran competir. Acá hay innumerable cantidad de ejemplos. Por ejemplo, en un sector que me vinculaba, porque mi padre se dedicaba a eso, a la refrigeración. Nosotros teníamos 2 fábricas de compresores aquí en Rosario, una muy grande como era Fader, un ejemplo de fábrica. Y la ciudad metalúrgica y obrera. Totalmente. Y que a partir de la importación, el producto que ingresaba eventualmente de Brasil en ese caso, era más barato que el costo de producción que tenía el propio empresario. Entonces, ¿qué pasó con esa fábrica? Terminó cerrando. Un ejemplo en cuanto al desarrollo de como bien decías, de la metalúrgica aplicada a un motor a compresión para heladeras o para freezers. Y eso que se dio con ese ejemplo se dio en una innumerable cantidad de ejemplos más, y eso generó que una enorme cantidad de la población pasara a perder su trabajo y a establecer condiciones o parámetros de vida que se fueron desde ese punto en adelante degradando de manera constante, con algunos lapsos que podemos analizar de crecimiento. Entonces, cuando uno en un contexto familiar pasa de una situación donde ambos padres cumplen un rol en lo laboral, en lo activo, una estabilidad, pasar a un esquema donde dependemos de un nivel de asistencia, donde las restricciones son moneda común, donde naturalizamos la carencia, donde después se produce un proceso muy, muy perverso que es la romantización de la pobreza, las sociedades empiezan a degradarse, ¿no? Y en esa degradación impactan en todo sentido, incluso en el aspecto vinculado a la instrucción formal, ¿no? Nosotros veíamos el enorme volumen de chicos que dejaron la escuela durante la pandemia, ¿no? Producto de esa enorme brecha que tiene la falta de conectividad, por ejemplo, ¿no? Entonces se restringe el acceso a un lugar, en el caso de fuerza mayor por una pandemia, y hay mucha gente que no tiene forma de conectarse, o familias numerosas que tienen eventualmente un dispositivo y cómo hacen para poder seguir una clase. Entonces, creo que esa pérdida de valores que se dio producto de esa destrucción de contención social que implicaba la cultura del trabajo, hasta estos días la estamos pagando con una posición cada vez más creciente. Ya cada vez pasa a ser menos relevante algo que para nosotros era fundamental y que sigue siendo fundamental, pero que para un sector de la sociedad no se percibe como tal. Y eso implica una degradación muy, muy notable de una sociedad que no proyecta futuro
en la medida en que no instruye y que no alimenta a su niñez y a su juventud, ¿no? Otra gran crisis, la alimentaria. Nosotros naturalizamos, te pongo un ejemplo. Yo, como empresario gastronómico, arranqué en el 2007, después de trabajar durante 10 años en una multinacional de comunicaciones, y en ese momento había 10 chicos que pedían en Pellegrini. Los teníamos identificados a nivel de nombre, de quién era su familia, y hoy, después de 15 años, te podría decir que el número de personas que están en situación de calle, chicos pidiendo, vendiendo, debe estar cercana a los 300, 400 diariamente circulando por una avenida. Entonces, son síntomas de una degradación en lo socioeconómico que lamentablemente no tenemos que naturalizar, y que la única forma de resolverlo a mediano y a largo plazo es a través de lo que vos planteabas, que ese chico construya herramientas distintas de las que tuvieron eventualmente quienes lo precedieron en el ámbito familiar, sus padres, sus abuelos, para entender que hay otra realidad. Crear empleo genuino para una ciudad sustentable. En definitiva es eso, crear empleo genuino, construir emprendedores que sepan básicamente 2 o 3 nociones de instrucción financiera, o sea, pequeños detalles que hoy hacen a una necesidad que antes tal vez no era. Antes uno terminaba su formación y sabía que había un empleo esperándolo en algún momento, y hoy no es tan así. Hoy hay que incrementar el nivel de formación, hay que ponerlo en el eje que corresponde, hay que ayornarse a las nuevas necesidades que tiene el mercado laboral, pero por sobre todas las cosas, recuperar, a mi criterio, el deseo y ese hito a nivel personal, familiar, que tiene que ver con el desarrollo, con el crecimiento, con el tratar de ser mejor del que me precedió. Y ya ahora entrando a la ciudad de Rosario, a la administración de gobierno municipal, ¿cuáles son las asignaturas pendientes que tiene a tu criterio la actual gestión municipal? Bueno, como bien sabés, yo acompaño a la actual gestión, al actual intendente. Nosotros formamos parte de esa estructura en lo político. Es más, vos fuiste candidato, Yo fui candidato a concejal. A concejal, sí, correcto. Yo creo que es una gestión que tiene una impronta muy, muy cercana a la gente, de estar permanentemente tratando de resolver un montón de asignaturas pendientes que tiene la ciudad de una forma muy personal, muy uno a uno. El estilo del intendente es uno a uno, es una persona que cuando uno recorre o camina se encuentra con muchísima gente que valora el hecho de que le escribió y recibió una respuesta directa por parte del propio intendente. Una persona que se hace carne del problema, de cada uno de los problemas que aquejan a la ciudad. Por supuesto, con las limitaciones que la ciudad tiene en cuanto a su competencia, ¿no? Si nosotros hoy tenemos que pensar cuál es el principal problema que tiene nuestra ciudad, seguramente muchos vamos a coincidir que tiene que ver con la seguridad. Y es una competencia que para el ámbito municipal se pueden hacer cosas, pero la responsabilidad mayor está en otro ámbito. Entonces, por supuesto que hay una permanente acción para tratar desde el lugar que se está resolver los inconvenientes. Pero hay responsabilidades que están en otro ámbito que también deben tomar a la ciudad, como lo que es una ciudad enorme, con muchísimos habitantes por debajo de la línea de pobreza, con una situación vinculada a la violencia en los barrios muy marcada. Entonces, desde el ámbito municipal, donde no se tienen agentes armados para prevenir el delito, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil lograr resultados. Por eso es tan importante la coordinación con provincia y con nación. Qué importante es la autonomía municipal. Enormemente importante. Aplicada desde
el tema seguridad, que es el que por ahí más nos aqueja, hasta infinidad de cuestiones que tienen que ver con lo que aporta a la ciudad y lo que recibe. Rosario es una de las ciudades de las que más genera en términos de recursos, producto de su actividad económica. Es una ciudad que está atravesada por la actividad económica privada y tiene una impronta muy fuerte. Por eso las crisis la afectan tanto. Cuando hay una crisis económica, esta es una ciudad que depende tanto de la actividad privada, que cuando la situación económica en general es positiva, crece rápidamente, pero cuando hay una crisis la impacta rápidamente porque se pierden de una manera muy acelerada la generación de recursos para aplicar al propio presupuesto. Entonces la autonomía es clave. Pero hasta que llegue la autonomía, también tiene que haber una respuesta a la altura de las circunstancias por parte de quienes tienen responsabilidades. Y reitero, este tema vinculado al tema seguridad. Que el gobernante trascienda a los intereses del partido para cobijar los intereses de la sociedad. Yo creo que eso debería ser siempre, pero por algo vos lo repetís. Porque hay veces que uno percibe que no pasa. Desgraciadamente, lo estamos viendo en Corrientes. Por ejemplo. Con los incendios. Por ejemplo. Donde la sociedad civil es la que reacciona a través de la herramienta que sea para generar los recursos que hacen falta, y que si uno lo mira, veíamos lo que había pasado con el influencer Santi Maratea y los millones que había conseguido para obtener recursos. Y si uno analiza el presupuesto de la provincia de Corrientes, seguramente se da cuenta que ese dinero que se consiguió para aplicarlo a la resolución de una situación es menor en cuanto al total del presupuesto general. Pero bueno, a veces pasa que hay que rebelarse frente al propio status quo que tiene la misma política, donde parece que prácticamente poco se puede hacer por más que uno esté donde esté. Bueno, yo creo que son tiempos de cambio y son tiempos de escucha activa. Y de escucha activa al vecino que está con una situación que puede ser menor, mayor, que puede estar aquejado. Hay que tener mucha empatía en ese sentido y mucha cercanía, porque la sociedad rápidamente reacciona contestándole a esa falta de empatía y castigando, si se me permite, a aquel que no la tuvo cada 2 años cuando tiene que ir a poner un voto. Entonces es una obligación por parte, te diría, de aquel que tiene la aspiración de gobernar, de sostener los niveles de sensibilidad y de cercanía que una sociedad como esta, hiperconectada, y hablamos un poco de lo que hablábamos antes, de la irrupción de la hipercomunicación como herramienta, en definitiva es algo que llegó para quedarse y que para la política tiene que ser una herramienta. Nos quedan 3 minutos de aire, pero no me gustaría dejar de lado. Esto lo estamos grabando el 22 de febrero. Va a salir el 11 de marzo. Se inició el juicio a Esteban Alvarado y su banda. Fue posible llegar a ese juicio por la investigación de la policía aeroportuaria, porque la policía de la provincia estaba contaminada aún en las esferas de mando. ¿Cómo interactuar con el delito? ¿Crear un buró federal de investigaciones? ¿Cómo habría que interactuar con el delito? De tu lugar de propósito, como empresario, como político, como gente comprometida con el prójimo. Bueno, brevemente. Sí, obviamente que uno ve el crecimiento exponencial producto del enorme poder que ostenta cierta configuración del delito, sobre todo del delito narco, donde desde los primeros niveles son chicos que son cooptados con cifras en lo económico que difícilmente obtendrían en el mercado laboral a partir de los atributos formativos que cada uno tiene, ¿no? Entonces es una pelea desde ahí muy difícil, ¿sí? Yo creo que hay 2 planos. Un plano coyuntural que tiene que ver lamentablemente con lo represivo. Hay que trabajar muy fuerte en lo que está pasando aquí y ahora, sobre todo con el volumen de armas de fuego que hay en calle, ¿sí? Un rol puede ser descabezar las organizaciones criminales, pero quedan segundas, terceras y cuartas líneas que sin conducción se produce una especie de desbande, y hoy lo vemos en una eclosión de lo que son amenazas y extorsiones que afectan mucho la calidad de vida del comerciante, del vecino. Naturalizamos el hecho de que se pueda balear un frente o que ocurran hechos como intolerables como la muerte de un bebé, como nos pasó meses atrás. Entonces, desde la justicia hay mucho para hacer, desde la policía hay mucho para hacer, pero también hay que hacer mucho desde lo social
en cuanto al mediano plazo. Uno puede ser muy efectivo en la coyuntura atacando lo que está aquí y ahora, las armas de fuego, quien está dentro del marco del delito, pero después hay que construir otro perfil de sociedad, porque si no vamos a estar permanentemente atacando la coyuntura con herramientas que no van a alcanzar y la solución definitiva o la luz al final del túnel no la vamos a ver. Importantísimo la incorporación de políticas sociales en las zonas donde el delito más fuerte se hace, porque genera una diferencia abismal entre la propuesta que puede tener alguien desde lo legal contra lo ilegal. Ahí hay que dar la pelea. Yo invito a la política, a los comunicadores, a los agentes culturales, a los empresarios, a mancomunar esfuerzos, a no mirar solamente la propia quintita, sino mirar también al otro, al que piensa distinto. Busquemos puntos en común, puntos de consenso, tipo pacto de la Moncloa, porque solo de esa forma vamos a vencer el mal. ¿Te parece bien? Comparto completamente. Te agradezco tu participación en Como Pez en el Agua. Un gusto venir, un gusto. Gracias Sos un por el invitado ya de acá del programa, o sea, te tengo como un amigo. Claro que sí, por supuesto. Bueno, te agradezco mucho, la verdad que uno nunca tiene tanto tiempo para expresarse con tanta claridad. Prácticamente no hablamos de gastronomía, fíjate. Casi nada. Casi nada. Yo diría nada. Sí, prácticamente nada. Pero bueno, creo que de eso se trata un poco, ¿no? Cuando la charla fluye, así que desde ya te agradezco mucho. Pero hablamos de los fundamentos por los cuales la gastronomía puede ser posible en la ciudad. Sí, claro. La gastronomía, la hotelería, todo, ¿no? Porque sí, si no hay previsibilidad, si no hay paz, sí. Es imposible establecer algo concreto y positivo. Y tiene que ver con esto que hablábamos al final, ¿no? Con la formación de empleos. Uno de los primeros ejes de formación de empleo de volumen, tanto la hotelería como la gastronomía, que es clave en esta parte que te decía de cómo le disputamos mano a mano cada pibe que se ve tentado por lo que pasa dentro del ámbito delictivo para este lado, para el lado de los buenos, digamos. Que el ídolo de la juventud sea un Guillermo Vilas, una Gabriela Sabatini, y no un narcotraficante o alguien que está en un despropósito. Y a la audiencia le digo, espero que estén en paz, con la conciencia, si creen en Dios, con Dios y con el prójimo. Si hay paz mental, todo es posible. Y les digo lo siguiente, semana de gloria, semana de victoria y shalom, con todo lo que implica etimológicamente. Google lo que es mucho. Shalom, shalom, shalom. Auspician Como Pez en el Agua los siguientes anunciantes: Terraz, soluciones habitacionales, Oroño 500, teléfonos 3415-950530, 3416-713493, correo info@terraz.com.ar. Caferata 951, lencería por catálogo, teléfono 430-3142. Alimentos Vitales, ventas por mayor y menor. Wilde 844, local 1 y 2. Horario de atención, lunes de 6 a 12 horas, martes a viernes de 7 a 13 horas. Mercado de concentración de Fisherton. Daniel Trachitte, muebles para oficina y hogar, escritorios, bibliotecas, cocinas y placar. Avenida Alberdi 424, Rosario. Teléfono celular 152 64 16 99. Correo electrónico danieltrachitte@gmail.com. Por sobre el temor.